San Giovanni Antonio Farina. Giovanni Antonio Farina fue un sacerdote de extraordinaria espiritualidad y de gran generosidad apostólica. Puede ser considerado uno de los obispos más insignes del siglo XIX procedente de Italia. Fue el fundador de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, Hijas de los Sagrados Corazones, que actualmente se encuentran en varias partes del mundo con actividades educativas, asistenciales y pastorales. El santo es originario de Gambellara, Vicenza, Italia. Nació el 11 de enero del año 1803. Sus padres se llamaban Pedro y Francisca Velame. Giovanni Antonio Farina recibió la primera formación bajo la tutela de su tío paterno, un santo sacerdote que fue para él un verdadero maestro del espíritu, además de su preceptor y guía, ya que todavía no existían las escuelas públicas en los pueblos pequeños o retirados. Cuando tenía 15 años, entró en el seminario diocesano de Vicenza, donde asistió a todos los cursos distinguiéndose por su bondad y una particular aptitud para el estudio. Cuando tenía 21 años, mientras todavía asistía a los cursos de teología, fue destinado a la enseñanza en el mismo seminario, revelando así sus marcadas dotes como educador. El 14 de enero del año 1827, recibió la ordenación sacerdotal y poco después obtuvo el diploma que lo habilitaba a la enseñanza en las escuelas de primaria. En los años de su ministerio se ocupó de varios encargos: la enseñanza en el seminario durante 18 años, la capellanía en la parroquia de San Pedro en Vicenza por 10 años y la participación en distintas instituciones culturales, espirituales y caritativas de la ciudad, entre las cuales la dirección de la escuela pública primaria y superior. En 1831 dio inicio a la primera escuela popular femenina y en 1836 fundó las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, Hijas de los Sagrados Corazones, un instituto de maestras de auténtica vocación, consagradas al Señor y dedicadas totalmente a la educación de las niñas pobres. Poco tiempo después, quiso también que sus religiosas se dedicasen a las hijas de familias acomodadas, a las sordomudas y a las ciegas. Más tarde las envió a la asistencia de los enfermos y de los ancianos en los hospitales, en los asilos y en sus domicilios. El 1 de marzo del año 1839 obtuvo el decreto de alabanza del Papa Gregorio XVI. La regla por él redactada permaneció en vigor hasta 1905, año en que el instituto fue aprobada por el Papa Pío X. En 1850 fue nombrado obispo de Treviso y recibió la consagración episcopal el 19 de enero del año 1851. En esta diócesis desarrolló una variada actividad apostólica. Enseguida inició la visita pastoral y organizó en todas las parroquias asociaciones para la ayuda material y espiritual de los pobres. Incluso llegó a ser llamado el obispo de los pobres. Propagó la práctica de los ejercicios espirituales y la asistencia a los sacerdotes pobres y enfermos. Cuidó la formación doctrinal y cultural del clero y de los fieles, y la instrucción y catequesis de los jóvenes. Los 10 años de su episcopado en Treviso fueron marcados por el sufrimiento debido a cuestiones jurídicas con el cabildo de la catedral. Esta situación condicionó la realización de su programa pastoral, obstaculizando varias iniciativas y llegando a impedir la celebración del sínodo diocesano. El 18 de junio del año 1860, fue trasladado a la sede episcopal de Vicenza, donde puso en acto un amplio programa de renovación y desarrollo, una importante obra pastoral orientada a la formación cultural y espiritual del clero y de los fieles, a la catequesis de los niños, a la reforma de los estudios y de la disciplina en el seminario. Convocó el sínodo diocesano, que no había sido celebrado desde el año 1689. En su visita pastoral a veces recorría kilómetros a pie o a lomo de una mula, para poder llegar a los pueblos de montaña que no habían visto nunca a un obispo. Instituyó numerosas confraternidades para socorrer a los pobres y sacerdotes ancianos y para la predicación de ejercicios espirituales al pueblo. Propagó una profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y a la Eucaristía. Entre diciembre del año 1869 y junio de 1870, participó en el Concilio Vaticano I, donde hacía parte de los que sostenían la definición de la infalibilidad pontífica. Los últimos años de su vida fueron señalados con públicos reconocimientos por su labor apostólica y su caridad, pero también con fuertes sufrimientos e injustas acusaciones frente a las cuales él reaccionó con silencio, la paz interior y el perdón, en fidelidad a su propia conciencia y a la regla suprema de la salvación de las almas. Después de una primera grave enfermedad en 1886,
Sus fuerzas físicas se fueron debilitando gradualmente hasta el momento en que un ataque de apoplejía lo llevó a la muerte el 4 de marzo del año 1888. Oremos. Oh Dios Padre, única fuente de santidad, te damos gracias porque nos has dado en el santo Giovanni Antonio Farina un pastor infatigable, un maestro intrépido y un padre de los pobres. Alimentado de tu palabra y de la divina Eucaristía, encendido de caridad el corazón de tu Hijo y de la Virgen María, lo hiciste fuerte en las pruebas de la vida y lleno de compasión ante el sufrimiento de los hermanos. A imitación suya, concédenos amor y fidelidad a la Iglesia, sentimientos de misericordia y ternura para servirte en los pequeños, en los pobres y en los enfermos. Danos tu Santo Espíritu para colaborar contigo en la construcción de tu reino y abrir las puertas del mundo a Cristo tu Hijo. Concédenos, Señor, por su intercesión, la gracia que necesitamos. Amén. San Giovanni Antonio Farina, ruega por nosotros.